7:15 de la mañana, continuamos con más de Primera Página para presentarle de inmediato la participación de nuestra audiencia, la diputada de la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, a quien le vamos a agradecer respuestas bien precisas porque hay muchísimos tuits. Iniciamos de inmediato con el señor Héctor José Duarte. Él le pregunta, diputada, la fiscal maquilló las cifras, así como lo hizo el Banco Central con la inflación. ¿No hay mecanismos para desmentirla? Sí, sí las hay. Son los mecanismos de control que están establecidos en la propia Constitución, que lamentablemente hace más de 5 años que no se utilizan porque la Asamblea no lo hacía, y vamos a citar para ello a la señora Fiscal General de la República para aclarar las cifras a la Comisión de Política Interior. @basta de petróleo le dice, la Asamblea Nacional debe reforzar la ley para que se acaben los jueces temporales y provisionales y se definan lapsos de tiempo a los juicios. Sí, efectivamente, entre las propuestas que nosotros hicimos ayer a la Asamblea Nacional en el acuerdo que finalmente se aprobó, estaba justamente a través de la función de control, verificar que se realicen los concursos para que los jueces y los fiscales del país dejen de ser provisionales y pasen a ser jueces o fiscales titulares según el caso. Lamentablemente, a pesar de que ello es una obligación que está establecida en la Ley Orgánica del Ministerio Público, hasta la fecha no se le ha dado cumplimiento y ello también será parte de las preguntas que haremos a la Fiscal General en la comisión. Otra pregunta de @Osher64, diputada, ante la oposición de aprobar la ley de amnistía, la oposición quiere aprobar la ley de amnistía, ¿han evaluado abrir juicios por fallecidos del 4 de febrero y 27 de noviembre por quienes nadie pagó? Sí, fíjate que es bien interesante la pregunta, porque tanto los hechos del 4F como el 27N fueron beneficiados por indultos y amnistías, de tal manera que operó el sobreseimiento de la causa de conformidad con lo que establece la legislación venezolana. Esas mismas personas que fueron beneficiarias de estos mecanismos legales para incluso llegar a altos cargos de poder, desde la presidencia de la República hasta cargos ministeriales, hoy se niegan a dar amnistía a ciudadanos que no han cometido ningún delito. También le pregunta a la señora Susana Bejarano, o le dice, esperamos que citen a los familiares de las 43 víctimas de las guarimbas también. Sí, cómo no, citaremos a todo el mundo. Fíjate que para nosotros los muertos no tienen color político. Lamentablemente la mayoría de esas víctimas son personas que fallecieron de manos del poder de fuerza del Estado venezolano. Sin embargo, insistimos en que como para nosotros las víctimas no tienen color político, queremos conversar con todos los familiares por igual. Edgar García le dice, diputada, ¿por qué usted no apoya desde la Asamblea Nacional que el CICPC diga estadísticas de fallecidos semanalmente? Sí, claro, lo hemos apoyado y de hecho partes de las reformas legales que queremos impulsar desde la Comisión de Política Interior pasan por el establecimiento de normas claras y de datos estadísticos que sean no solamente que tengan posibilidad de auditarse, sino que además sean de obligatoria presentación por parte de los organismos correspondientes. @Richard Danzola le dice, él le pregunta que cómo puede probar usted si el video de Lilian Tintori es falso. No tenemos manera de probarlo, pero el tema es que difundir este tipo de audios o de grabaciones es ilegal y por ello es que tienen que responder las personas que han sido responsables de la difusión de ese video. De ese y de muchos otros videos. Carolina Girón, diputada, le pregunta, ¿cómo va a hacer el gobierno para aplicar la ley desarme si compran más armas que escuelas construidas? Sí, lamentablemente tenemos un presupuesto nacional que no está diseñado para el desarrollo y para el progreso, sino para una guerra imaginaria que tiene el señor Nicolás Maduro en su cabeza. A veces habla de la guerra económica, pero uno cree que está jugando Call of Duty cuando vemos el presupuesto para armas de guerra y para implementos de guerra. Entonces esas cosas tienen que ser corregidas en el presupuesto nacional. Hay dos preguntas que hay dos tweets que se las voy a resumir en una sola pregunta, diputada. Uno es de Pedro Noguera, él dice, diputada, comentando la ley desarme, ¿cómo van a manejar el desarme de las bandas armadas en los valles del Tuy y también cómo se va a controlar el armamento en las cárceles? Sí, el tema del armamento dentro de las cárceles es responsabilidad directa del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y también del Ministerio de la Defensa. Hay que recordar que el resguardo de las cárceles está a cargo de tanto de la Fuerza Armada Nacional a través del componente Guardia Nacional y del Ministerio que dirige la señora María Iris Varela. Nosotros los citaremos oportunamente a ambos, tanto a la Comisión de Política Interior como a la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario que dirige el diputado Richard Blanco, porque efectivamente esto es responsabilidad directa del Estado venezolano, del Ejecutivo Nacional. ¿Cómo se controla ello? Evitando la corrupción,
¿Cómo se controla, por ejemplo, que sigan ocurriendo delitos desde dentro de las cárceles, como la extorsión o estos delitos que ahora se llaman, por ejemplo, secuestros virtuales, con una ley que ya, repito, tenemos lista, que es la ley para prohibir o para limitar, corrijo, los servicios de telefonía móvil celular y de comunicaciones personales desde dentro de los recintos penitenciarios? Por acá le pregunta Nelson E. Rivas, se habla de 19.000 muertos, pero no se habla de la cantidad de personas que quedaron con una discapacidad por la violencia. Sí, así es. Lamentablemente las víctimas de la violencia no están siendo atendidas y las víctimas de la violencia no son solamente aquellos que quedan con algún tipo de discapacidad, sino, por ejemplo, las viudas que quedan solas criando a sus hijos. Así, el tema de las víctimas de la violencia debe ser necesariamente atendido y para ello hay una legislación vigente que lamentablemente no se aplica y que tenemos que impulsar que la misma se aplique y ello lo haremos a través de la función de control de la Asamblea Nacional. Por razones de tiempo, diputada, comparto con usted un comentario más de @elrompeolas1. Existe un órgano de espionaje telefónico en Venezuela, puesto que sacan a cada rato grabaciones. ¿Ustedes cómo se salvan de ser grabados? Cualquier grabación que se haga fuera de los términos que establece la Constitución es completamente ilegal. Ningún venezolano tiene por qué pensar en cómo salvarse de ser grabado. Ningún venezolano debería ser sometido a grabaciones ilegales porque ello está no solamente penado de manera expresa por nuestras leyes, sino que además está prohibido en el texto constitucional. Son las 7:22 de la mañana, diputada. Ya a pocos segundos de finalizar la entrevista, ayer el jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad en el Parlamento, el diputado Julio Borges, dijo que ya estaba lista la ley de amnistía, que también es materia de la Comisión de Política Interior. ¿Para cuándo se va a dar entonces esta primera discusión de su exposición de motivos y del articulado? Sí, ya felizmente está lista la ley de amnistía. Hemos trabajado muy duro en ella, hemos recibido distintos proyectos y hemos finalmente elaborado uno con la valiosísima colaboración de la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional del doctor Jesús María Casal. Y bueno, la vamos a presentar mañana. Mañana debe entrar en cuenta la ley de amnistía por razones importantísimas, Gabriel. Basta de prisión y de persecución política, basta de acoso laboral, basta de que nuestros empleados públicos se sientan amenazados en sus cargos porque piensan distinto, porque se niegan en un momento determinado a acudir a una marcha o a una manifestación. Venezuela necesita ponerle punto final a la era de la prisión y de la persecución política y pasar a la etapa de la verdadera y profunda reconciliación nacional y de privilegiar el pensamiento diferente. Y de ser aprobada, diputada, ¿cómo va a ser la promulgación de esta ley luego que el presidente Maduro dijo que no firmaría nunca una ley de amnistía? No le corresponde al presidente de la República en Venezuela el poder de veto de las actuaciones de la Asamblea Nacional. La Constitución es clara. El señor Maduro puede no firmar la ley de amnistía, pero debe devolverla a la Asamblea Nacional que la promulgará. Eso lo dice la Constitución. Nosotros quisiéramos que la ley de amnistía fuera una ley que trabajáramos entre todos. Nosotros quisiéramos que la ley de amnistía, para ponerle fin a esta etapa que ha sido tan terrible, fuera aprobada por unanimidad. Vamos a trabajar para ello. Si no fuera posible, igualmente nosotros tenemos la obligación de liberar a los presos políticos, de liberar a los presos de conciencia, de abrirle las barreras que tienen hoy los venezolanos que están en el exilio y que puedan sentir que pueden venir a su país y de decirle a nuestros empleados públicos que se acabó la persecución por razones de pensamiento diferente.